y sentir ese abrazo de papá, sentir ese amor, pero no es un amor como el mundo lo celebra de Valentine, de San Valentín. El amor de nuestro Padre traspasa nuestra frontera, nuestra mente. El amor de Dios es un amor diferente, no es un amor del mundo, es un amor que, que cambia, que nos transforma, que nos lleva a otro nivel, iglesia. Amén. Unos anuncios antes de entrar a la palabra. El próximo miércoles no va a haber de estudio bíblico hasta dentro de 15 días. No vamos a tener estudio bíblico este miércoles, ¿verdad? Para que si vienen y no venga nadie es porque no hay estudio bíblico. El segundo es que el 28 de este mes, para que lo pongan en sus agendas, no vamos a tener el culto unido. Hemos venido anunciando desde enero hasta la fecha que cada 2 meses vamos a tener un culto unido con nuestros hermanos a las 11 de la mañana. Entonces, de hoy en 15, no vengan a las 2, sino a las 11. A las 11 es el 28 de este mes. El próximo domingo, 21, vamos a tener un invitado. Va a estar acá compartiendo la palabra. Su servidor voy a estar laborando ese domingo. Estoy en esquecho laboral para ese domingo, entonces viene un invitado a compartir la palabra. Y yo sigo creyéndole a Dios, sigo creyendo al Padre, que Él me va a dar un trabajo. Eso ya viene, iglesia. Yo me paro en fe y creyéndole al Padre por un empleo nuevo. Amén. Estoy orando, hemos orado y yo estoy creyéndole al Señor, pero no cualquier trabajo, sino lo que Dios da, lo da específico, lo da con detalles. Lo que Dios da, lo da con detalle y te da algo específico. Yo estoy orando por un trabajo específico, y yo sé que el Señor, ya eso viene en camino, lo sé, lo siento y lo recibo. Amén. Entonces tenemos esos 2 anuncios: el 28, culto unido a las 11, y el próximo miércoles no tenemos estudio bíblico. ¿Algo más que se me olvide? Bueno, y quiero compartirles 2 noticias muy bonitas. El viernes nació el nietito de nuestro hermano Leobardo y hermana Yolanda, Baby Jairan, que pesó 8 libras. Wow. Un bebé gordito. Y nació mi sobrinita en Costa Rica, mi sobrina que nos apoya a nivel en línea. Nació la nena el 10 de febrero y me gozo con mi familia también, ¿verdad? Qué bendición que el Señor nos está bendiciendo con bebés. 2 bebitos. Y qué bendición. Creo que después del servicio van a ir donde la hermana, si usted siente acompañar después del culto van a visitar una hermana de Mericitas que van a ir y vamos a ir a ministrarlos a ellos, vamos a ir a compartir con ellos del amor de Dios. Si usted nos quiere acompañar, bienvenido. Amén. Dicho eso, gloria a Dios por la palabra. Amén. Gloria a Dios por su amor, por sus bondades. Esta semana el Señor, orándole al Señor, he pasado por una prueba, si llamarlo así, una prueba terrible. Bueno, no terrible, una prueba muy fuerte, muy fuerte. En mi familia, en Costa Rica, estamos traspasando una prueba muy difícil. Pero yo sé que el Señor nos va a dar la salida. Amén. Yo sé que el Señor nos da la salida. Así es que en su momento de oración, ténganme en oración. Ténganme en oración, ténganme ahí, porque es una prueba muy difícil.
Vamos conmigo a la palabra. Los que tienen su Biblia, vamos conmigo en Génesis capítulo 22. Es uno de los pasajes más, para mí, es uno de los pasajes más emocionantes, más un poco duro como padre de familia. Es un pasaje que usted ya conoce, capítulo 22 de Génesis. ¿Lo tienen? Es uno de los pasajes donde Dios prueba a su amigo Abraham. Vamos leyendo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a ir paso a paso. Cuando Dios llama a Abraham, y le dice, Abraham, y automáticamente, heme aquí, Señor. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios te llama, tu fe te va a conectar con el Padre. Heme aquí, Señor. Está diciendo, heme aquí, Señor. Cuando Dios le dice a Abraham, quiero que tengo una misión para ti. Pero Abraham pensaba que era otra promesa más que Dios le iba a dar, de las que les dio en el capítulo 15 y capítulo 17. Pero nunca se esperó Abraham lo que Dios le estaba pidiendo. Abraham nunca esperó que Dios le pidiera a su hijo Isaac, su único hijo. Nunca se esperó. Abraham esperaba otra misión, como las que Dios le había dado. Sal de tu tierra y tu parentela y de tus padres y vete a pero esta vez era diferente. Esta vez las direcciones que Dios le da a Abraham era con algo que Abraham amaba, con algo que Abraham soñaba, con algo que Abraham por muchos años, él y su esposa Sara soñaban, un hijo. Y no era el hijo que tuvo con la egipcia, con Agar, porque ese era un hijo ilegítimo. Era el hijo, el único hijo, el hijo de la promesa. Amén. Dios le estaba pidiendo a Abraham algo que él amaba, algo específico que él amaba. Y Abraham, el capítulo 3 dice, y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Imagínate que tú te levantes un día y vea a tu hija y a tu hijo en la pura mañana. Si yo cuando veo a mi hijo que yo tengo que levantarlo para que vaya a la escuela y ese frío hasta que me da pena en mi alma levantar a mi hijo, decirte levántate, que es tiempo de ir a la escuela. Ver al hijo y decirte levántate, que Dios me dijo que te matara, que Dios me dijo. El holocausto significaba en el Antiguo Testamento
un lugar que preparaban, un altar. Y el holocausto era que ahí tenían que matar a un cordero. Y no solo matarlo, quemarlo. Tenía que quemar ese cordero o ese animal que ofrecían en sacrificio. Tenían que, lo que Dios le dijo a Abraham era, en otras palabras, quiero que mates a tu hijo y que me lo ofrezcas a mí en holocausto, que lo quemes y que lo mates. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Esta vez era diferente el trato de Dios con Abraham. Esta vez era algo que Abraham tenía que hacer de parte de Dios. Abraham escuchó, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No se puede oír y creer ni obedecer si no escuchamos lo que Dios quiere decirnos, iglesia. Muchas veces Dios nos pide cosas, nos pide algo que no entendemos, nos pide algo que está muy dentro de nosotros que no queremos entregar en sacrificio a Dios. Muchas veces el Señor nos pide cosas y Dios no te va a pedir cosas que tú no vas que tú no estás, tal vez cosas pequeñas, pero Dios te va a pedir lo mejor de ti. Dios siempre nos pide lo mejor de nosotros para probarnos, para ver en obediencia, porque la fe tiene que ver con la obediencia. Si tú tienes fe, por ende va la obediencia. Abraham sabía, y Abraham se levanta temprano, mira a su hijo, lo levanta, agarra a 2 criados, agarra el asno, lo prepara, agarra la leña y se va. Y me atrevo a decir que tampoco le dijo a su esposa Sara, porque qué bronca. Imagínate. Y Abraham agarra, pero es que, y ahí empieza Abraham a caminar 3 días, iglesia. La pregunta es, ¿por qué Dios le dijo que fuera a ese monte y no cerca de su tienda? ¿Por qué tenía que caminar 3 días para llegar al monte? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, vete a este monte, son 3 días de camino. Porque en esa trayectoria Abraham iba pensando qué hacer. ¿Por qué? Porque lo que Dios le dijo en el capítulo 15, Dios le habló de la promesa que iba a tener un hijo y que ese hijo iba a ser de generación en generación, lo iba a bendecir, e iba a ser padre de multitudes, padre de generaciones. Y ahora Abraham se encuentra en un dilema. Abraham se encuentra en un momento que dice, lo que tú me dijiste hace días, hace años, y tú lo puedes ver en el capítulo 15, tú me prometiste un hijo. Tú me prometiste que iba a tener un hijo y ahora que lo tengo me lo quieres quitar. Tal vez Abraham en el trayectorio caminando pensó, ¿por qué? Es algo contradictorio, ¿no? Porque muchas veces Dios nos pide cosas y no entendemos. Porque no tenemos que entender a Dios, tenemos que obedecerlo, iglesia. Nuestra parte es obedecer lo que dice la palabra de Dios. Es contradictorio que Dios le diga a Abraham, yo te voy a bendecir con un hijo y tu hijo va a ser, y vas a ser padre de muchas naciones. En ti serán benditas todas las familias. Y luego le dice Dios, quiero que sacrifiques a tu hijo. Quiero que lo entregues en holocausto. Pero la obediencia, la fe y la obediencia hacen la diferencia. Versículo 5 dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí
con el asno. Entonces Jesús dijo a Abraham, a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y ahí surge la pregunta, iglesia, una pregunta que uno como padre de familia le cala hasta lo más profundo. No era suficiente que Abraham se levantara, no era suficiente que él caminara, no era suficiente que él se levantara y con esa angustia en su alma de lo que Dios le había pedido, surge la pregunta de su hijo. Me imagino que Abraham se puso a analizar: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué es necesario que haga esto? Los pasos de la obediencia de Abraham. Se levantó temprano, prepara todo para el sacrificio. Y como dije antes, tal vez le dijo a Sara tal vez no le dijo a Sara lo que iba a pasar. Miró en dirección del monte para ubicarse. Dejó a sus siervos a la distancia como Dios le había dicho. Y lo interesante aquí es que cuando Isaac le dijo: está la leña, está el fuego, ¿y dónde está el cordero? Fue una pregunta, iglesia, y que caló hasta lo más profundo de Abraham. Pero la respuesta de Abraham fue una respuesta donde viene la fe y la obediencia, y le dice: Dios proveerá el cordero. Esa respuesta que Dios le dio a su hijo Isaac fue una respuesta profética, porque cientos de años después ese hijo, proféticamente hablando, la promesa se cumplió en Jesús, su único hijo. Abraham él no sabía lo que estaba diciendo, pero proféticamente él estaba profetizando que de la simiente de Abraham, de Isaac, iban a ser el Mesías. Y entonces Abraham le dice: ¿sabes qué? Dios va a proveer para el sacrificio. Tú sigue. Y no permitió que los siervos subieran al monte, porque si hubieran servido, tal vez se hubieran intervenido en ello. Tal vez se hubieran opuesto. Dice: no, esperen aquí, porque yo y mi hijo bajaremos. Esa es la fe de un hombre. Esa es la fe de un hombre que había caminado con Dios, que había conocido a Dios. Y si Dios le dijo: yo te voy a dar un hijo, yo te prometí un hijo. Y la promesa de Dios, él sabía que Dios no iba a mentir, iglesia. Y cuando Dios te promete a ti algo, es que te lo va a dar. Cuando Dios te promete a ti algo, es porque viene en camino. Cuando Dios promete, Él cumple. Entonces, imagínate, el padre angustiado, ya viejo. Imagínate ponerle la carga, y todavía le pone la carga de leña a su hijo. Y no creas que tenía 12 años, tenía entre 15 y 16 años. Pero aquí hay algo muy hermoso, porque los hijos son el reflejo de los padres. Amén. Los hijos son el reflejo de los padres. Isaac obedeció porque él miró muchas veces que su padre se sujetó a Dios. Él muchas veces vio que
su papá Abraham fue obediente a Dios muchas veces. Y como los hijos son el reflejo de los padres, el hijo dijo, si mi papá se sujetó, si mi papá obedeció, yo también voy a hacerlo, porque si no fuera sido así, Isaac se hubiera corrido. Pero no. Es algo tan profundo, la promesa de Dios para Abraham, una promesa probada, una fe probada. Abraham sabía que Dios lo iba a librar. Abraham sabía que aunque él matara a su hijo, Dios se lo iba a revivir, porque Dios le prometió, y lo que Dios promete, Él lo cumple. ¿Cuántas veces te ha prometido Dios algo a ti? Pero antes de eso, ¿cuántas veces Dios te ha dicho, te ha pedido algo que tú amas? ¿Cuántas veces Dios nos ha pedido algo que amamos? ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, dame eso, quiero que me entregues eso? Quiero que me entregues eso, porque Dios te va a pedir lo que más amas, iglesia. Dios te va a pedir lo que más amamos. Que lo entreguemos en holocausto. Que lo entreguemos en el altar del sacrificio. Porque tal vez lo que Dios nos está pidiendo es algo que está obstaculizando nuestra relación con Dios. Tal vez Dios quiere que traigamos a ese algo, a ese Isaac, y que lo sacrifiquemos en el holocausto, en el lugar del sacrificio. Porque ese algo, sea lo que sea, hay áreas en nuestras vidas que no sabemos que hay y que están impidiendo que caminemos con Dios, que la relación con Dios. Hay áreas en nuestras vidas que todavía hay y que no se les hemos entregado a Dios, y Dios no quiere nada a medias, se quiere todo o nada. Dios quiere todo de nosotros, Dios nos quiere completos, Él tiene celos de nosotros. Imagínate dame tu único hijo, haciendo referencia que Dios entregó su único hijo por ti y por mí. Qué amor el del Padre entregar su único hijo. Qué amor el del Padre entregar a Jesús. Es un amor que no se entiende, iglesia. Es un amor tan infinito que no logramos entender. Abraham sube a la montaña con Isaac, estando ahí, y amarra a su hijo, su único hijo, iglesia, y en lágrimas, en dolor, en frustración, en sentimientos encontrados, amarra a su hijo. Y en ese momento que él levanta el cuchillo, todo se detiene, iglesia. Los cielos se detienen, los ángeles callan, y Dios no le permite, porque Él lo que dice lo cumple. Abraham sabía que de la descendencia de él, de Isaac, iba a nacer el Mesías, de esa raíz, de esa descendencia. Este acto de fe y de obediencia de Abraham es una muestra de representación del amor de Dios hacia nosotros en sacrificio. Por nuestros pecados. Ese es el amor de Dios. Abraham no sabía, pero estaba profetizando. Dios proveerá el cordero.
Dios proveerá para el sacrificio. Dios proveerá. Dios proveerá su único hijo para la salvación del mundo, iglesia. Dios proveerá el Salvador del mundo, el quien restaura, el que cambia, iglesia, el que transforma, el que renueva, el que no te da una carga que no puedas superar. Dice la palabra, siempre Dios cuando da una prueba, Él da una prueba que tú y yo podamos superar en Él. Amén. Es una prueba grande. Pero Jesús lo dio todo por nosotros. Él pagó por nosotros. Su único hijo. No había nadie, iglesia. No había nadie. Imagínate el cuadro. Solo era Dios y Abraham y su hijo ahí. Pero el punto es, Abraham demostró una fe que entiende. Abraham entendía aún sin entender. Sin entender, él actuó en obediencia. Sin entender lo que pasaba, él fue. Sin entender lo que estaba pasando, él dijo, Señor, yo voy, porque yo sé y yo confío que tú eres mi Dios. Una fe obstinada. Y él sabía que aunque pasara lo que pasara con Isaac, de ahí lo iba a levantar Dios, porque la promesa era para nosotros hoy. Jesús, el Salvador del mundo, iglesia. Abraham demostró una fe que obedece. Obedeció enseguida cuando Dios lo llamó. Obedeció aunque no tuviera sentido lo que Dios le estaba diciendo. ¿Cuántas veces Dios nos pide algo y no entendemos lo que nos pide? ¿Cuántas veces Dios nos pone pruebas y lloramos y nos dolemos? Como les dije temprano, recibí una noticia de una de mis hermanas la semana pasada. Una prueba amarga, iglesia, amarga. Un momento donde le tuve que decir a mi esposa, pásame un vaso de agua porque me temblaba todo el cuerpo de la angustia. No podía ni ponerme de pie. Y me encerré en el closet y le dije al Señor, ayúdame a soportar esta prueba. Enséñame a soportar esto. Y cuando estaba estudiando la palabra, el Espíritu Santo me trajo memoria a esto. Y ¿sabes qué? Me duelo en ti, Señor, me duelo. Pero entrego esto a ti. Tú no me vas a dar una prueba que no puedas soportarla. Dios nunca te va a dar una prueba, iglesia, que no puedas llevar. Dios nunca te va a dar una prueba que no puedas aguantar. Él siempre nos da la salida, y sin prueba, sin proceso y sin prueba no hay crecimiento, iglesia. Era necesario que Abraham pasara esto. Era necesario que Abraham se diera cuenta, no en la promesa, sino en el dador de la promesa. Era necesario. Es necesario entender que las pruebas que vienen a nuestras vidas son para el bien para nuestro crecimiento. Es necesario que nos demos cuenta, aunque no entendamos por dónde vamos, aunque no entendamos lo que está pasando, aunque no entendamos lo que viene, aunque no entendamos lo que nos sufrimos. No entiendo por qué estoy pasando por esto, no entiendo por qué a mí, por qué. La pregunta no es por qué, iglesia, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué estoy pasando por esto? Enséñame, lo que yo dije al Señor, enséñame, muéstrame en qué voy a aprender de esto. Me duelo, sí, pero ¿qué voy a aprender, Señor? Enséñame. Y aquí estoy.
dependiendo del Padre, dependiendo de mi Señor, creyendo que ese es mi Dios, mi Señor, mi amor, mi Jesús, es mi fuerza. Así como Abraham confió, Abraham sabía que Dios lo iba a librar de eso. Abraham sabía, aunque su carne tal vez se dolió, pero Abraham sabía que Dios lo iba a librar. Y cuando vea las consecuencias de la obediencia, cuando pasa el proceso, Dios bendijo a Abraham, le multiplicó. Por eso vale la pena, iglesia, vale la pena ser obediente. Vale la pena que tú, aunque no entiendas lo que estás pasando, aunque no entiendas lo que hay frente de ti, en tu trabajo, en tu casa, esa relación, esa situación en tu trabajo, en tu vida personal, en tu vida familiar, matrimonial, vale la pena depender de Dios. Vale la pena activar esa fe que Dios te dio. Vale la pena que tú y yo activemos esa medida de fe que el Señor depositó en nosotros para poder ver lo que Dios quiere hacer en nosotros. Porque la prueba, capítulo 5, Romanos, dice que produce paciencia. ¿Y cómo vamos a adquirir y pasar a otro nivel, a otro escalón? Si no pasamos, hay que pasar la prueba, hay que pasar en ese desierto. Hay que pasar ese proceso. Sin proceso no hay crecimiento, iglesia. Sin entrega en holocausto a Dios, en sacrificio, no hay crecimiento. Yo le decía a mi esposa días atrás, yo le decía, esto me dejó como, no sé, me sentí débil. Pero cuando tú te metes con Dios, cuando tú te metes con tu Señor, Él te da fuerzas. Dios da fuerza al cansado, amén. Dios da una respuesta específica. El Señor nos da la respuesta. Y yo creo firmemente que el Señor nos va a dar la salida con esto. Yo creo firmemente que el Señor nos va a dar la victoria. Porque Él lo prometió, iglesia. Y las promesas del Señor son sí y amén en Él. Amén. Cierre sus ojos en esta tarde.